Hola a todos, bienvenidos a una nueva actividad con nuestras lecturas diarias. En esta oportunidad, el título será El elefante manguera. Antes de iniciar, si no quieres o no puedes imprimir la lectura diaria, puedes escribir en tu cuaderno lectura diaria, ¿cierto? El título de nuestro texto de hoy, tipo de texto, propósito, información, 1, 2, 3 y ahí escribirán, ¿cierto? Lo que ustedes consideren que es correcto y luego la podrán utilizar para poder revisar. Antes de iniciar, recordemos que en nuestras lecturas diarias utilizamos o colocamos a prueba, ¿cierto? Tres habilidades. Primero, localizar, que es cuando la respuesta está en el texto, por lo tanto nos devolvemos y tenemos que destacar. Luego, hacemos las inferencias, es decir, que en el texto hay pistas, por lo tanto jugamos a ser detectives y encerramos la pista que nos lleva a la respuesta correcta. Y finalmente utilizamos o desarrollamos, ¿cierto?, la habilidad de reflexionar, que es cuando la respuesta la sabemos gracias a experiencias que hemos tenido antes de leer nuestro texto o bien de información que hemos aprendido antes a través de una lectura, en las clases, en películas, en documentales, etcétera. ¿Preparados? Vamos a iniciar nuestro trabajo. Bien, antes de iniciar, recuerda que siempre tenemos que escribir nuestro nombre, apellido, curso y fecha. En caso de que no hayas impreso nuestro material, la fecha igual es importante que la registres en el cuaderno. Vas a contestar, ¿cierto? Esta pregunta en voz alta. Le puedes preguntar también a algún adulto, a algún papá, una mamá, algún hermano, ¿ya? Luego vas a preparar el texto, recuerda marcar los títulos, si es poema marcar las estrofas y los versos o si es otro tipo de texto los párrafos y las líneas. Bien, puedes predecir, recuerda que predecir es cuando nos adelantamos al texto y ver, por ejemplo, la imagen o el título y decir, ¿de qué se tratará este texto? Y podemos adelantarnos también leyendo las tres preguntas que nos van a hacer y así colocar más atención al texto. Luego que hagas todo esto, vamos a seguir. Coloca pausa al video, prepara el texto, léelo, desarrolla la guía y luego yo te voy a dar las respuestas correctas. ¿Bien? ¿Hicieron la guía o lo desarrollaron en el cuaderno? Súper bien. Ahora vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Primero, debían, ¿cierto?, comentar en voz alta en qué consiste el trabajo de los bomberos, ¿cierto? Pudieron haber dicho apagar incendios, rescatar personas, rescatar animalitos, por ejemplo, cuando están atrapados, ¿cierto? Ayudan en los casos de accidentes automovilísticos, entre otras cosas. Luego teníamos que marcar nuestro texto, en este caso la T de título, el elefante manguera. Marcar cada una de las líneas y en esta oportunidad marcar los párrafos. Están súper ordenaditos nuestros párrafos, por lo tanto son 3, ¿cierto? Y 15 líneas. Leyeron el texto, por lo tanto vamos a contestar. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? En esta oportunidad no es poema, ¿ya? Porque las líneas, recuerda que de los poemas son más cortitas y también están ordenadas. Fábula, no creo porque recuerden que las fábulas dejan una enseñanza. En esta oportunidad era cuento. Y como bien hemos visto en clases anteriores y se deben acordar, el cuento, ¿cierto?, tiene como propósito entretener al lector. Y recuerden que los cuentos tienen, ¿cierto?, una información ficticia, por lo tanto es un texto literario. ¿A qué nos referimos con información ficticia? Es cuando la información sale de la cabecita del autor, es decir, sale de la imaginación de alguien. Alguien tuvo que inventar la historia de un elefante, ¿cierto? Colocarle el nombre Manguera. Además, por ejemplo, los tigres no pueden jugar con fósforos, por lo tanto eso no es real, por lo tanto es ficticio. Y ahora nos vamos a las preguntas. Pregunta 1. ¿Para qué usaba Manguera su trompa? Debían marcar el párrafo 1, línea 3 y 4, lo voy a hacer yo aquí, línea 3 y 4, donde dice manejaba su trompa como una verdadera manguera, regaba las flores y los árboles, bañaba a los pajaritos y a las mariposas. ¿Sí? Y vamos a marcar
que es nuestra pregunta número 1, ¿cierto? La que estamos respondiendo en esta oportunidad. Y hacemos nuestro descarte. ¿La usaba para comer? Según el texto, ¿no? Para saltar, tampoco descarto. Para jugar con los animalitos, descarto, ¿cierto? Y para regar las plantas y bañar a los animales, podría ser, y esta es, regar las plantitas, ¿cierto? Porque decía que regaba flores y árboles, y bañar a los animales, porque decía bañaba a los pajaritos y las mariposas. Por lo tanto, la correcta es la D. Y nos vamos a la pregunta 2. ¿Qué sucedió cuando los tigres jugaban con los fósforos? Y es inferencia, por lo tanto, me devuelvo al texto, pero busco la pista. Y en esta oportunidad, párrafo 2, línea 9. Y como es inferencia, es pista, solo debemos encerrar. Socorro decía, ¿cierto? Fuegos, las llamas. Y marcamos que es la pregunta 2 que estamos respondiendo. Y vemos, el bosque se inundó. Descarto, cuando se inunda es porque, ¿cierto? Llegó mucha cantidad de agua y aquí estamos hablando de fuegos, o en este caso de llamas. ¿Comenzó un incendio? Podría ser, pero recuerden que siempre tenemos que leer todas las alternativas antes de marcar. Los árboles se marchitaron. No me están dando pista de eso. O no sucedió nada. Menos, ¿cierto? Porque me están diciendo que algo pasó, están pidiendo socorro, auxilio, por lo tanto esa le vamos a hacer doble descarto. Y en esta oportunidad era la letra B. Comenzó un incendio. En el texto me dan la pista, ¿cierto? Que hay fuego, que hay llamas. Y nosotros manejamos la información que cuando algo se está quemando es porque hay fuego, porque las llamas están consumiendo puede ser en este caso el bosque, ¿cierto? La selva, puede ser una casa, por lo tanto, mezclamos las pistas que tenemos en el texto con la información que manejamos. Y en este caso, fuego y las llamas hacen referencia a que comenzó un incendio. Y nos vamos a la pregunta 3 y es reflexión, por lo tanto en el texto ya no buscamos nada y tenemos que buscar en nuestra cabecita. ¿La acción del elefante fue cobarde? No, ¿cierto? Porque sabemos que un cobarde, quizás un animal cobarde, lo más probable es que hubiese arrancado. ¿Egoísta? Tampoco, porque si hubiese pensado solo en él, el elefante manguera, hubiera arrancado y no se hubiera preocupado de los demás. ¿Valiente? Podría ser. O temerosa, estuvo miedoso. No, ¿cierto? Porque si hubiese tenido miedo, no hubiese sido capaz de apagar el incendio. Por lo tanto, en esta oportunidad también la letra C fue valiente. Y es de reflexión porque nosotros sabemos que una persona valiente es capaz, ¿cierto?, de enfrentar el incendio, de buscar una solución, de ayudar a los demás. Por lo tanto, teníamos que saber qué significaba cada una de las alternativas. Por lo tanto, es de reflexión porque es algo que manejamos o tenemos en nuestra cabecita antes de leer el texto. Si esas fueron tus respuestas correctas, recuerda ir haciéndole un ticket y colocarte una carita feliz. Y si no, no te preocupes porque para eso utilizamos el lápiz grafito y se puede borrar y corregir. Excelente trabajo, chicos. Hemos terminado nuestro trabajo, nuestra actividad con la lectura diaria. Recuerden seguir leyendo y seguir aplicando nuestra estrategia. Vean el texto, vean y predigan si va a ser un poema, una receta, un cuento, una fábula, un texto informativo, entre otros. Busquen en las imágenes información qué personaje podrá aparecer, están felices, están tristes, en qué lugar va a ocurrir en la historia, etcétera. Y ojo, pueden utilizar esta estrategia en cualquier asignatura, en cualquier texto, un texto presentado en historia, un texto que les hagan trabajar en ciencias naturales, conmigo el lenguaje, lo pueden aplicar en cualquier texto. Les dejo un gran abrazo, un gran saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.